Sabía que cada 3 segundos, una nueva persona en el mundo recibe un diagnóstico de demencia? Y lo más alarmante es que, en muchos casos, el detonante puede estar más cerca de lo que imagina, dentro de tu propia casa, o incluso en tu botica. Medicamentos que parecen inofensivos, pastillas para dormir, fármacos para calmar la ansiedad, aliviar alergia o dolores musculares, están deteriorando silenciosamente el cerebro de millones de personas mayores. Y lo más aterrador, estos mismos medicamentos pueden triplicar el riesgo de desarrollar demencia en personas mayores de 60 años. El video de hoy es una alerta de servicio público. Vamos a hablar de 4 grupos de medicamentos ampliamente utilizados, que según una investigación científica, se asocian con un mayor riesgo de pérdida de memoria, confusión mental e incluso demencia. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tú o alguien de tu familia toma pastillas para dormir? ¿Tienes problema de vejiga? ¿Lleva mucho tiempo usando antiinflamatorio? ¿O conoces a alguien que sufre de depresión, ansiedad o episodio de confusión? Si la respuesta es sí, te invito a ver este video hasta el final. No solo te mostraré cuáles son estos medicamentos y cómo afectan el cerebro, sino también casos reales de pacientes que enfrentarán su consecuencia, y lo más importante, que puedes preguntar a tu médico para protegerte. Soy el docteur Corin Morel, especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable. Durant más de 20 años he ayudado a hombres y mujeres mayores de 60 años a mantener su mente activa, su memoria fuerte y su bienestar mental equilibrado. Y hoy quiero ayudarte a proteger algo que no tiene precio, tu lucidez. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país está viendo este video. Y si conoces a alguien que toma mucho medicamento o que ya presenta síntomas de olvido, comparte este contenido ahora mismo. Podría marcar un antes y un después en su vida. Imagina despertar un día y no reconocer tu propia casa. Olvidar el nombre de tu nieto o no recordar cómo volver a tu habitación. La demencia no es solo un problema de memoria, es una enfermedad neurológica progresiva que ataca la autonomía, la identidad y la calidad de vida. El término demencia describe un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro de las funciones cognitivas, memoria, razonamiento, langage, atención y comportamiento. La forma más conocida es el Alzheimer, pero existen otras, como la demencia vascular, la frontotemporale y la demencia con cuerpo de Lewy. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en el mundo viven actualmente con demencia. Y las proyecciones son alarmantes. Esta cifra podría triplicarse para el año 2050. ¿Y sabe cuál es el principal factor de riesgo? La edad. Por eso, las personas mayores de 60 años deben conocer todos los factores que afectan la salud del cerebro, sobre todo aquellos que pueden evitarse. Y entre los más ignorados, pero también más peligrosos, están los efectos secundarios de ciertos medicamentos. El cerebro envejece de forma natural, sí, pero es sustancia que aceleran ese proceso silenciosamente. Y lo más preocupante es que muchos de esos fármacos se recetan con frecuencia, sin que los médicos siempre consideren su impacto en el sistema nervioso de una persona mayor. ¿Alguna vez has conocido a alguien que empezó a sentirse confundido o más olvidadizo justo después de iniciar un nuevo medicamento? ¿Has notado pérdida de concentración o lentitud mental? A menudo, esos síntomas no se deben a la edad, sino a la medicación misma. El cerebro humano es una red compleja de señal eléctrica y química. Para mantener la memoria, el razonamiento y el equilibrio emocional, dependen de neurotransmisores como el GABA, la dopamina y, especialmente, la acetilcolina. Cuando un medicamento interfiere con esta sustancia, altera directamente la función cerebral, y el riesgo se multiplica en mayores de 60 años, cuyos sistemas nerviosos son más sensibles. Lo que pocos saben es que muchos de los medicamentos más recetados del mundo para tratar ansiedad, insomnio, alergia, inflamación o problema urinario tienen efectos secundarios que incluyen deterioro cognitivo, confusión mental e incluso riesgo aumentado de demencia. Y lo más grave es que incluso su uso a corto plazo puede ser peligroso en adulto mayor. Peor aún, muchos pacientes ni siquiera saben que corren ese riesgo, ni su cuidador tampoco. Por eso, en este video te revelaré cuáles son esos medicamentos, cómo afectan al cerebro y qué señal debes buscar en las etiquetas y en tu propio cuerpo. En los próximos minutos aprenderás información valiosa para proteger tu mente y la de las personas que amas. 1. Benzodiazepina, el enemigo silencioso de la memoria. ¿Tienes dificultad para dormir? ¿Sufre ansiedad constante o nerviosismo? Mucho adulto mayor, al mencionar estos síntomas a su médico, terminan recibiendo una receta con nombres como diazepam, lorazepam, alprazolam o zolpidem. Estos medicamentos, conocidos como benzodiazepina, ayudan a relajarse,
dormir mejor y reducir la tensión emocional. Pero es lo que mi poco saben es que esta sustancia no solo apagan la ansiedad o el insomnio, también pueden estar apagando los recuerdos. Las benzodiazepinas actúan aumentando la acción d'un neurotransmisor llamado GABA, que tiene un efecto calmante sobre el cerebro. Por eso, después de tomarla, una persona puede sentirse más tranquila o somnolienta. El problema surge cuando este efecto se repite constantemente. Con el tiempo, el cerebro empieza a depender de la sustancia, volviéndose más lento y menos capaz de concentrarse. En adulto mayor, este uso prolongado puede provocar confusión mental, lentitud cognitiva, pérdida de memoria e incluso delirio. Y no se trata solo de una observación clínica. Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo continuo de benzodiazepina se asocia con un riesgo hasta 50% mayor de desarrollar demencia. Déjame contarte un caso real. Ramiro, un hombre español de 68 años, perdió a su esposa y comenzó a sufrir insomnio. Su médico le recetó lorazepam para ayudarlo a descansar. Durante los primeros meses, dormía mejor, pero poco a poco, su familia notó algo extraño. Ramiro empezó a olvidar fechas importantes, confundir los nombres de su nieto e incluso perder son calles que conocía de toda la vida. Pensaron que era el inicio del Alzheimer. Sin embargo, al revisar su medicamento, descubrieron que el verdadero culpable era el tranquilizante. Cuando, bajo supervisión médica, se redujo la dosis de manera gradual, Ramiro comenzó a recuperar claridad mental. Esta historia se repite cada día en distintos pés. Y por eso, aquí va una advertencia importante. Nunca dejes de tomar una benzodiazepina de forma brusca. La interrupción repentina puede causar ansiedad severa, temblor o insomnio de rebote. La salida más segura siempre debe planificarse con tu médico, mediante un plan de retirada gradual, acompañamiento profesional y alternativa más segura, como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, TCCI, ajuste en el entorno del sueño y técnica natural de relajación. 2. Anticolinérgico fármaco común, consecuencias invisibles. Pasemos ahora al segundo grupo, los anticolinérgicos. Probablemente los haya usado sin saberlo. Están presentes en antihistamínico para alergia, medicamento para vejiga hiperactiva, náusea o incluso resfriado. Su mecanismo es sencillo, pero peligroso, bloqueant la acción de la acetilcolina, uno de los neurotransmisores más importantes para la memoria, la atención y el aprendizaje. Cuando la acetilcolina se bloquea, el cerebro funciona más lento, y en persona mayor de 60 años, los efectos pueden ser devastadores. Un meta-análisis publicado en la revista JAMA Internal Medicine reveló que el uso continuo de medicamentos con alta carga anticolinérgica aumenta el riesgo de demencia en un 54%. Y lo más preocupante, este efecto es acumulativo cuanto mayor si la dosis o la duración del tratamiento, mayor es el riesgo. Te contaré el caso de Clara, de 72 años. Durant años, tomaba un antihistamínico con difenhidramina cada noche para dormir mejor. Además, usaba oxybutinina para controlar la vejiga hiperactiva. En un chequeo rutinario, su médico notó que Clara estaba más distraída y tenía dificultad para recordar indicaciones sencillas. Tras revisar su tratamiento, se detectó que ambos medicamentos pertenecían al grupo de los anticolinérgicos. Con la sustitución por alternativa más segura, en pocas semanas su memoria empezó a mejorar. Por eso, es esencial revisar las etiquetas y consultar si los medicamentos que usa tienen efecto anticolinérgico. Hoy existen opciones más modernas y seguras, como mirabegron para la vejiga, que no interfiere con la acetilcolina, así como tratamiento ambiental y conductual que pueden reducir el uso diario de fármaco para alergia. 3. Corticosteroides cuando el remedio afecta la memoria. Los corticosteroides son antiinflamatorios muy potentes, utilizados para aliviar desde dolores articulares hasta enfermedades autoinmunes, asma, bronquitis, alergias graves o inflamación crónica. Son extremadamente eficaces, pero es lo que muchas personas desconocen es su impacto silencioso en el cerebro, especialmente cuando se usan de forma prolongada. Fármacos como prednisona, dexametasona o metilprednisolona pueden alterar directamente el hipocampo, la región cerebral encargada de formar nuevos recuerdos. Estudios han demostrado que el uso crónico de estos medicamentos puede reducir el volumen del hipocampo, causando dificultad para recordar, pérdida de orientación y, en algunos casos, síntomas depresivos. Además, interfieren con el metabolismo de la glucosa y con el sueño, dos factores esenciales para la salud mental. Conocí a Teresa, una mujer de 70 años con artritis reumatoide. Durant años usó dosis alta de prednisona para controlar el dolor. Con el tiempo comenzó a sufrir olvido frecuente,
cambio de humor y confusion al hablar. Al analizar su historial, descubrimos que el uso prolongado de corticoides era parte del problema. Con acompañamiento médico, Teresa empezó a usar dosis más bajas, por periodo más corto, y se introdujeron tratamiento alternativo para controlar la inflamación. Poco a poco, su mente volvió a estar clara. Si toma corticosteroides con frecuencia, habla con tu médico. Preguntal. ¿Existe una opción menos agresiva para tratar mi condición? AVC, el mismo alivio puede lograrse con un enfoque más seguro para el cerebro. 4. Antipsicótico cuando el control mental se vuelve en riesgo. Los antipsicóticos son medicamentos que originalmente fueron diseñados para tratar enfermedad mental grave como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Sin embargo, en los últimos años, se han comenzado a utilizar también en adulto mayor con problemas de conducta, agitación o insomnio relacionado con la demencia. A simple vista, parece una solución rápida. El paciente se calma, duerme mejor y deja de tener episodios de agitación. Pero es lo que mucha familia desconocen es que ese aparente equilibrio puede tener un costo muy alto para el cerebro. Los antipsicóticos como la quetiapina, risperidona, olanzapina o haloperidol actúan bloqueando receptores de dopamina y serotonina, sustancia esencial para el pensamiento, la motivación y la coordinación de movimiento. Cuando el bloqueo es excesivo, la persona puede volverse lenta, desmotivada, somnolienta y con el tiempo, comenzar a mostrar una pérdida progresiva de su capacidad de razonar. En palabras del Dr. Corin Morel. Cuando un medicamento apaga demasiado la mente, deja de ser un tratamiento, y se convierte en una prisión química. Este tipo de fármaco, aunque útil en ciertos casos severos, no fueron diseñados para el uso prolongado en personas con demencia leve o sin trastorno psicótico. Diversos estudios, incluyendo investigación publicada por la Agencia Europea del Medicamento, advierten que el uso continuado de antipsicótico en adulto mayor puede duplicar el riesgo de mortalidad y acelerar el deterioro cognitivo. El caso de Don Ernesto ilustra perfectamente este dilema. Don Ernesto, un hombre de 66 años con Alzheimer en etapa inicial, comenzó a volverse más irritable por las noches. En el asilo donde vivía, le administraron haloperidol para mantenerlo tranquilo. Durante las primeras semanas, su comportamiento mejoró, pero su familia notó algo alarmante. Ya no reconocía su rostro, hablaba con lentitud y caminaba con rigidez. Cuando el doctor Corin Morel evaluó su situación, descubrió que los síntomas no eran parte natural del Alzheimer, sino efecto secundario del medicamento. Tras ajustar su tratamiento y reemplazar el antipsicótico por un plan de estimulación cognitiva y apoyo familiar, Don Ernesto recuperó gran parte de su lucidez y movilidad. Este tipo de historia se repiten a diario. Muchos pacientes mayores reciben antipsicóticos sin una indicación psiquiátrica precisa, solo para controlar la conducta. Y es lo que al principio parece ayudar, a largo plazo destruye lentamente la memoria y la independencia del paciente. Efecto secundario más común de los antipsicóticos. Somnolencia excesiva. Confusión o desorientación. Rigidez muscular o movimiento involuntario. Pérdida de motivación y explosión emocional. Mayor riesgo de queda. Además, en estudios clínicos se ha observado que su uso prolongado puede alterar la función del hipocampo y la corteza prefrontal, dos regiones cerebrales esenciales para procesar recuerdo y tomar decisión. Por eso, el Dr. Corin Morel insiste en algo fundamental. Un medicamento no debe sustituir el cuidado humano, la paciencia ni el acompañamiento emocional. La mente envejecida no necesita ser silenciada, necesita ser escuchada. Alternativa más segura. Evaluación médica multidisciplinaria. Antes de prescribir un antipsicótico, es vital que el médico analyce todas las causas posibles de la agitación, dolor, infección, efecto de otro fármaco, aislamiento emocional o cambio en el entorno. Terapia de estimulación cognitiva. Ejercicio de memoria, música, arte y rutina sensorial ayudant a reducir la ansiedad y la confusión sin efecto secundario. Intervención ambiental. Ajuste simple, como mejorar la iluminación, reducir el ruido o mantener rutina clara, pueden disminuir la agitación nocturna en adulto mayor. Acompañamiento psicológico familiar. Educar a los cuidadores y familiares sobre cómo manejar episodios de irritabilidad o desorientación suele reducir el uso de medicación innecesaria. Un punto clave que recalca el Dr. Corin Morel. El verdadero objetivo no es medicar para calar la mente, sino cuidar para despertar la lucidez. El médico debe evaluar constantemente la necesidad del tratamiento y ajustar la dosis o suspenderla si los riesgos supran los beneficios. En algunos casos,
una pequeña reducción semanal puede marcar una enorme diferencia en la claridad mental del paciente. 5. La verdad final, no todo fármaco que calma, cura. Después de analizar los 4 grupos de medicamentos más vinculados al deterioro cognitivo, benzodiazepina, anticolinérgico, corticosteroide y antipsicótico, el doctor Corin Morel resume una verdad que debería estar escrita en toda resta médica. El medicamento correcto en la dosis incorrecta puede convertirse en un enemigo invisible. Y en la mente d'un adulto mayor, esa diferencia puede ser la línea entre lucidé y olvido. Durant años, la medicina moderna ha intentado controlar los síntomas del cuerpo sin mirar profundamente cómo cada molécula impacta en el cerebro. Hoy sabemos que la memoria, la atención y la emoción son estructuras delicadas, sensibles a cada sustancia que ingerimos. Y que la salud mental no se preserva solo evitando enfermedad, sino evitando también los excesos del propio tratamiento. La mente envejece, pero no tiene por qué apagarse. El docteur Corin Morel insiste en que mucho olvido que parecen inevitables por la edad no lo son. A menudo, se deben a interacción farmacológica, malos hábitos de sueño, carencia nutricional o deshidratación. Por eso, su enfoque de prevención se basa en 3 pilares esenciales: révision médica, hábito protector y acompañamiento humano. A. Révision médica integral. Cada 6 meses, toda persona mayor de 60 años debería realizar una revisión de su medicamento con un especialista en geriatría o neurología. El objetivo no es eliminar todos los fármacos, sino identificar aquello que pueden afectar la función cognitiva y reemplazarlo por opción más segura. El doctor Morel utiliza lo que llama el principio de mínima interferencia. Si el medicamento no mejora la mente, al menos no debe dañarla. Esto implica ajustar dosis, espaciar horario, y sobre todo, no mezclar sedante, anticolinérgico ni corticoide prolongado sin supervision estrecha. Incluso un simple analgésico o jarabe para la tos puede tener compuesto que alteran la memoria si se combinan de forma inadecuada. Pomme rouge 2. Hábito que fortalecen la mente. El cerebro envejecido necesita estímulo constante, igual que un músculo que no se quiere atrofiar. El doctor Corin Morel recomienda 5 prácticas cotidianas para mantener la lucidez mental incluso en edad avanzada. Dormir entre 7 y 8 horas por noche. El sueño profundo es el laboratorio natural de la memoria. Durante ese tiempo, el cerebro consolida aprendizaje y limpia toxina acumulada. Caminar a diario. No se trata de ejercicio extremo, sino de movimiento regular. Caminar mejora la oxigenación cerebral y activa zonas relacionadas con la atención y la coordinación. Consumir alimentos que nutren las neuronas. Pescados azules, frutos secos, aceite de oliva y frutas rojas contienen antioxidants y oméga 3, esencial para proteger las células cerebrales del envejecimiento. Aprender cosa nueva. Estudiar un idioma, tocar un instrumento o leer temas distintos activa nueva conexión sináptica y mantiene flexible la mente. Cuidar los vínculos humanos. El contacto emocional, la conversación, el humor y la empatía estimulan la liberación de dopamina y oxitocina, 2 sustancias que fortalecen la memoria y el bienestar. Bulle 3. Acompañamiento emocional y social. La soledad es uno de los factores más tóxicos para el cerebro. El doctor Corin Morel lo expresa con una frase contundente. Un cerebro aislado envejece 3 veces más rápido que un cerebro acompañado. Por eso, más allá de la farmacología, el entorno juega un papel determinante. Familiar, amigo, cuidador y comunidad deben entender que la persona mayor no necesita silencio, sino compañía, no necesita aislamiento, sino comprensión. Actividad grupal, música, voluntariado o jugo de memoria son terapias tan poderosas como cualquier pastilla, siempre que se realicen con afecto y paciencia. Recomendación final del Dr. Corin Morel. No suspende nunca a medicamento sin guía médica. El abandono repentino puede generar efecto de rebote o crisis severa. La reducción debe ser gradual y planificada. Llevar un registro personal de todos los medicamentos. Anota nombre, dosis y horario. Esto permite detectar combinación peligrosa y facilita la evaluación del médico. Consultar si on prend de agregar un nuevo fármaco. A veces un simple suplemento o un remedio natural puede alterar la eficacia o seguridad de otro tratamiento. Priorizar la salud cerebral tanto como la física. Cada decisión médica debe equilibrar cuerpo y mente, porque la memoria también es parte de la vida. Lever de soleil conclusion, un nuevo modo de envejecer. Al cerrar su conferencia, el doctor Corin Morel deja un mensaje que resume toda su filosofía. No es peor demencia que la provocada por la ignorancia médica. Si aprendemos a escuchar al cuerpo y a respetar al cerebro,
podremos ofrecer con dignidad, claridad y gratitud. Cada persona tiene el derecho de mantener viva. Y ese derecho comienza con la información. Saber qué fármaco tomamos, por qué los tomamos y qué efecto pueden tener a largo plazo. El envejecimiento no tiene que ser sinónimo de deterioro. Puede ser una etapa de lucidez, de sabiduría y de libertad mental. Siempre que cuidemos nuestro cerebro con la misma atención con que cuidamos nuestro corazón.